Muy buenas a todos los seguidores de la comunidad Geopoder, hoy en un programa especial de Geopoder Actualidad, en el cual vamos a tener que analizar, porque no nos queda otra, qué está ocurriendo en uno de los países hermanos, en Ecuador. Ha habido una ola de violencia que es lo nunca visto en ese país, y un país que todos conocíamos como un país relativamente seguro y que veíamos que con Guillermo Lasso el porcentaje de homicidios iba subiendo entre 40 a 50 homicidios cada 100.000 habitantes en el año 2023, nos encontramos cómo se ha ido deteriorando la situación muy rápidamente en una de las joyas, ¿no?, de Hispanoamérica, uno de los países, desde luego, más tranquilos. Y para ello, qué mejor que contar hoy con la colaboración del abogado, jurista, analista y amiguísimo de esta casa, don Gustavo Pareja, que nos conecta desde el propio Ecuador. Gustavo, ¿cómo estás, querido amigo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos los que nos están observando. Y bueno, aquí intentando salir indemne en una situación en la que estamos totalmente en peligro extremo, ¿no? El riesgo que hay en Ecuador en virtud de el tipo de atentados que las bandas de crimen organizado realizan es total. Salir a un centro comercial o salir a tu trabajo es un riesgo a tu vida. Coche bomba, balaceras aleatorias, todo este tipo de cuestiones, secuestros y de ataques coordinados de diferentes bandas que están totalmente conectadas entre sí, están a la orden del día, así que cualquier tipo de este tipo de actividades se pueden dar y cualquier persona lo puede sufrir, sin importar condición o clase social. Qué cosa más terrible. Fíjate, yo recuerdo, Gustavo, al finales de los 80, a mí personalmente, en el plazo de 3 años, me explotaron 3 bombas de ETAs, las tres con muertos, un muerto, 3 muertos y 9 muertos a una distancia de menos de 2 kilómetros, con la consiguiente vibración y todo lo que el miedo que uno puede vivir en casa, ¿no?, con el temblor de las mesas y todo este tipo de cosas. Es Pero lo que lo que yo me pasó a mí similar hace 2 días por mi oficina. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Estás viviendo eso ahora mismo, no? Sí, claramente. O sea, saliendo de mi despacho, fue el secuestro del canal de televisión TC Televisión. Eso es a menos de 1 kilómetro a lo que yo estaba de salida, porque ya no teníamos que irnos a nuestras casas, ¿no? Y yo vivo en un sector un poco alejado en relación a mi despacho. Al salir tengo que pasar cercano al canal de televisión que había sido secuestrado. ¿Y qué es lo que veo? Una amenaza de coche bomba, los comandos de la policía rodeando y a ver, habrá sido hace unos 150 metros delante mío, una balacera de grupo táctico del ejército contra unos tipos que parece que habían sido los que habían dejado el coche bomba. Y yo viendo eso y nos estaban desviando y retornando en sentido contrario en la calle. Entonces, Pero la línea de frente está ahí, te toca en cada momento. madre mía, pero yo lo que te quiero preguntar es de esa joya que es el Ecuador, país tranquilo, que yo no he tenido el gusto ni el honor de La visitarlo, isla que de paz de la región fue me has invitado muchas veces y no he llegado a ir, y la verdad es que estoy muy arrepentido de no haberlo hecho, pero todo el mundo que ha estado ahí a mí me lo han contado, cómo es tu país, y parafraseando a Vargas Llosa, ¿cuándo se ha jodido el Ecuador? ¿Qué ha pasado? es correcto, y eso es una de las cosas que más llaman la atención. A ver, dar un pequeño preámbulo. Ecuador en la región era considerado la isla de paz. Sí, señor. No se olviden que entre la década de los años 70 y 80, Perú y Colombia eran un infierno. Un infierno. En Perú se murieron más de 100.000 personas en el margen de una década, y en Colombia más de 150.000. Tenían problemas tanto de narcotráfico, de carteles, en guerra con el Estado y de grupos guerrilleros terroristas. Ecuador no tenía ese problema. Ecuador, por varias razones geopolíticas, había adoptado, y porque las Fuerzas Armadas ecuatorianas eran sumamente profesionales y muy potentes en relación al tamaño del país y de la población, había adoptado una política de seguridad interna muy dura,
y había tenido unos gobernantes, especialmente uno en esa década de los años 80, que había sido un visionario en temas de seguridad y geopolítica, además también un hombre muy capacitado para el manejo de la economía. Un hombre que además había, a pesar de ser un civil, que había sido entrenado en la escuela militar de Valley Forge en los Estados Unidos, en donde había hecho sus estudios de escuela secundaria. Y bueno, y todo el grueso del ejército ecuatoriano muy profesional, con entrenamiento de Estados Unidos y del Reino Unido también, y de Israel. Desde la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara, Ecuador había sido un país bastante estructurado, que no había sido golpeado ni por el narcotráfico. A lo sumo era un país de tránsito, un tránsito muy controlado y vigilado por el ejército ecuatoriano, de tránsito de droga, y no había ningún problema de guerrilla o de terrorismo, porque apenas apareció, al cabo de año y medio fue totalmente fulminado. Ecuador, en la década de los 90, comienza una suavización, especialmente ya al final, al pasar la guerra del CENEPA del año 95, porque se consideró después de esa guerra de que esto es una cuestión netamente ideológica, de que ya no había riesgo de guerra con el Perú, a darse una situación de debilitamiento de las capacidades de seguridad del Estado, y las Fuerzas Armadas del Ecuador comenzaron a volverse, por diseño institucional político, a verse más y adecuarse como si fuera una policía. Y en cambio la Policía Nacional del Ecuador comenzó a ser desprovista del armamento potente que tenía, y también comenzó a regularse mucho más el uso de sus equipos tácticos o equipos especiales de intervención y de lucha anticrimen, porque había unos cuerpos especializados que comenzaron a ser totalmente reducidos en su accionar contra el crimen organizado. ¿Por qué? Porque el ambiente ideológico entre liberal progresista que había dictaminaba de que ya la época de la Guerra Fría ya había terminado, que la lucha contra los grupos guerrilleros ya no era necesaria, y que Ecuador como era un país de paz, siempre iba a ser un país de paz. Y que esa tenía que ser la ideología imperante, porque así uno se podía adaptar a los consensos internacionales, tanto al liberal económico consenso de Washington, como al liberal progresista consenso que se venía imponiendo desde la Unión Europea. Y son juristas precisamente provenientes de Europa, de la socialdemocracia alemana, pasada por la socialdemocracia española, hasta Podemos, los juristas que fueron haciendo las constituciones del Ecuador del año 1979, 1998 y finalmente la del 2008, que si uno lee en comparación cómo se regula constitucionalmente los estados de excepción en esas constituciones, llegando hasta la del 2008, y cómo se ve también cómo se regula el rol de Fuerzas Armadas y Policía, uno se da cuenta que la tendencia ideológica está en la deslegitimación del poder coactivo del Estado. Se lo ve como ilegítimo, como si fuera un peligro, y a su vez se ve como el estado de excepción, como una institución jurídica, ha sido totalmente deformada, al punto de que en la actualidad, con la Constitución del 2008, que fue diseñada por los juristas de Podemos, del CEPS, del Centro de Estudios Políticos, es una institución que no es de estado de excepción, porque por más que el Ejecutivo ejerza soberanía al dictarlo, la Corte Constitucional puede hacer una revisión jurídica, a pesar de que el ordenamiento jurídico está suspendido, puede hacer una revisión jurídica de dicho estado de excepción y puede revocarlo, si es que considera que no se acoge a cierto tipo de tipicidad que determina la Constitución, lo cual vuelve totalmente en normal y no en excepcional el estado de excepción. Entonces, para que se vea que ha sido una situación completa la que hemos tenido en Ecuador y en Hispanoamérica en general, del tema legal, constitucional, geopolítico y estratégico, de que ha sido modificado porque una manera de pensar se ha impuesto. Y eso, fijaros a aquellos que dicen que las ideas no tienen importancia. Las ideas tienen toda la importancia porque se siembran vientos. Esos vientos que a lo mejor en la Constitución anterior, la de los 90 o la del 2008, pues parecía que eran algo de viento, pero el viento ha acabado en tempestad.
porque se ha generado, digamos, una inercia allí que es imposible pararla ahora. Yo en ese contexto es que no puedo dejar de preguntarte por Rafael Correa. Vive escapado en Bélgica, tiene 34 casos penales abiertos en el Ecuador, si no me equivoco, el número seguro lo conoces tú mejor que yo. ¿Ha podido este hombre agitar la situación o sencillamente es que la situación está degenerando y ha degenerado por sí sola y Correa tiene su esquina de problemas y él ha participado, ha sido uno de los actores que ha contribuido a todo esto, pero no es un actor principal en esto que está ocurriendo? A ver, el tema de Correa, la izquierda ecuatoriana y la izquierda latinoamericana es un tema que hay que analizarlo en un sentido más bien global y en la postura que tú has indicado, José. Cómo las ideas y los diseños institucionales pueden afectar las condiciones y los resultados. No se necesita intervención directa. A ver, no es que ciertos partidos de la izquierda indefinida, por así decirlo, la izquierda progre socialdemócrata que tenemos acá, porque también nuestra derecha es también igual de indefinida y socialdemócrata, vamos por partes. También le ha hecho la jugada de mesa a la deslegitimación de la capacidad coactiva del Estado, sino que fue mucho más agresivo, tanto el accionar de la izquierda y de la izquierda ecuatoriana, así como del correísmo, en cuanto a la modificación o los recambios institucionales que se dieron en el Ecuador, con una cosa que lo vuelve aún más complejo, más complejo. Los aliados geopolíticos regionales del correísmo, y esta es una cuestión pública porque ellos lo han declarado, fueron Chávez, las FARC, el castrismo de Cuba. Esa es una realidad. ¿Y qué sucede? Para la izquierda latinoamericana, la droga es un arma geopolítica, para bien o para mal. Para la izquierda latinoamericana, la droga es un veneno que se exporta al mundo desarrollado y especialmente al imperio americano, y que nuestra izquierda lo ve como nuestra bomba atómica de los países latinoamericanos o hispanos explotados para defenderse y robarles, quitarles dólares a los países más desarrollados y con eso compensarnos por la implacable explotación que nos hacen de nuestras materias primas. Así es como lo han visto. Entonces, cuando Rafael Correa llega al poder, él recibe apoyo y financiamiento incluso de las FARC. Aquí es una cosa que se han hecho el periodismo investigativo y ha quedado demostrado. Esa es la realidad. Evidentemente tuvo apoyo de Venezuela. Chávez, Venezuela era un estado potente, muy rico en esa época. Estamos hablando año 2006, 2007. Entonces, no quepa la menor duda de que hubo permisividad por parte del Estado ecuatoriano con sus aliados geopolíticos y que esos aliados geopolíticos aprovecharon que el Ecuador, al no ser Colombia, que todavía era potente la presencia del uribismo y especialmente en las fuerzas de seguridad, y al no ser Perú, que Perú se ha mantenido como un país alejado en considerable medida de, digamos, este consenso geopolítico de la izquierda latinoamericana, se dieron cuenta que Ecuador podía ser un territorio en el cual los dólares podían lavarse porque es una economía dolarizada, en donde laboratorios de droga o la exportación de droga podría realizarse porque había muy poca vigilancia, porque además Rafael Correa sacó a los norteamericanos que tenían una base en Manta, que hacían el control del tráfico marítimo de la droga. Ecuador pasa a ser un país de tránsito, a ser un país de exportación y de producción de laboratorio a raíz de la salida de los norteamericanos, y los radares de control nunca más volvieron a estar en operación. Estos son hechos totalmente demostrables. No estoy diciendo que Rafael Correa sea narcotraficante, que lo dudo además, sino que él propició un ambiente favorable por una cuestión de alineamientos geopolíticos para que Ecuador se convierta en una especie de estado canalla o una especie de Líbano para la mafia y la guerrilla colombiana y de la región. Esa es la realidad. Eso es lo que pasó en Ecuador. A medida de eso se fue deteriorando. Había logrado el gobierno de Rafael Correa pacificar entre años 2010 y 2011 las pandillas, porque
les hizo un acuerdo de paz mediante la cual las pandillas pudieron luego unificarse, recibir apoyo político, tener personalidad jurídica y aprovechando el momento que se había dado de el alineamiento geopolítico de la izquierda, comienzan a meterse potentemente en el negocio del narcotráfico y dejan de ser pandillas y se convierten en grupos de crimen organizado, en verdaderas empresas del crimen. Entonces, aparentemente la criminalidad ocasional o lo que se llama la criminalidad común cae en Ecuador, pero cae en relación al aumento, la expansión y el aumento de riqueza del crimen organizado ecuatoriano aliado a los carteles mexicanos para el tema de la exportación de la droga a Europa y a otros territorios. Y eventualmente, para el año 2018-2019, esa relativa estabilidad que tenían nuestras bandas o nuestros grupos de crimen organizado aliados a los carteles mexicanos se rompe porque entran en guerra entre ellos. Esto era algo que iba a pasar cuando se le permite, pues ya se vivió también en El Salvador, cuando se le permite al crimen formar crimen organizado, volverse más ricos y poderosos que el Estado, eventualmente van a tener entre ellos también conflictos. Esto es como pactar con el demonio. Y luego te incendian el territorio, porque comienza a haber un proceso de feudalización del Estado. Es decir, las bandas de crimen organizado forman feudos que rivalizan con el Estado y el control territorial. Y eso ahí, en resumen, es lo que se ha dado en Ecuador hasta el día de hoy. Y hoy ya la feudalización es total. Hay territorios controlados totalmente por el narco y las bandas. Qué gran clase nos acabas de dar, Gustavo, explicándonos por qué los equilibrios son siempre dinámicos, nunca son estáticos. Siempre. Lo has enfocado desde la política, desde la sociología, lo podríamos enfocar desde la microeconomía y lo podemos enfocar incluso desde la ciencia, analizando pues al premio Nobel Ilya Prigioni cuando él estuvo trabajando toda la parte del orden del caos, etc. Es extraordinario que a todos aquellos que piensan que puede haber gobiernos mundiales no se dan cuenta de que las facciones dentro de un supuesto hipotético gobierno mundial empezarían a pelearse después de un tiempo en el cual se produjera un equilibrio, porque si tú vendieras el hardware, yo vendiera el software y el siguiente vendiera la vigilancia, yo querría que mi parte fuera más importante que la tuya y los dos querríamos que fuera más importante de la de nuestro otro socio. Y al final acabaríamos rompiendo el equilibrio y tendríamos que reorganizarnos otra vez, donde, por ejemplo, yo dejaría de tener una posición dominante y la tendrías tú, ¿no? O nos mataríamos si no llegáramos a un nuevo acuerdo. Exacto. Entonces, has dado una clase extraordinaria, ¿no? Desde la perspectiva en la que tú eres tan fuerte, ¿no? La legal, la sociológica, la política, pero también la podemos ver desde la microeconomía, desde esa disciplina. Se ve en teoría de juegos, se puede ver en microeconomía, se ve extraordinariamente bien y la podemos ver, insisto, en la ciencia, las partículas. Es que se puede ver hasta las partículas y cómo se mueven los gases dentro de un espacio, es que lo puedes ver. Y creo que es extraordinario. Esa puntada que le has dado aquí al tejer es verdaderamente extraordinaria. Una pregunta, y ya por la preocupación, por supuesto, del bienestar de los ciudadanos, de tu familia en particular, a quien tengo el gusto de conocer a varios integrantes de la misma, pero ¿crees que se puede recuperar una situación no diré de paz, pero por lo menos de control para que se pueda volver a vivir normal? ¿Cómo lo ves en las próximas fechas? Mira, solamente con un uso real de la fuerza, aplicado a la vez con maniobras tácticas de inteligencia, podrá al menos darse un golpe decisivo de corto plazo a la actividad criminal violenta de los grupos de crimen organizado. Eso no va a corregir problemas sociológicos todavía de largo plazo, ni deficiencias del diseño institucional, pero al menos la violencia esta que está actual de manera similar a la de una guerra civil o su emergencia latente, sí podrá controlarse a través de una intervención militar decisiva, acompañado de las debidas operaciones de inteligencia militar y de espionaje que deban aplicarse. Ahora, la cuestión es si es que todavía el personal de Fuerzas Armadas del Ecuador y de la policía, que otrora en tiempos pasados era
muy bueno para la región, una excelente calidad operativa y muy profesionales. No sabemos si es que hoy sigan teniéndolo, esperamos que sí, porque como ya expliqué, hubo este proceso de la desmilitarización y desprofesionalización de nuestras Fuerzas Armadas y nuestras policías, porque, bueno, el establecimiento ideológico consideraba que si son muy profesionales y muy fuertes, son muy peligrosos las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces era mejor tenerlas un poco menos entrenadas y más ineptas, porque así serían más dúctiles de control para el establecimiento de poder que se ubica dentro del sector civil de la clase política. Entonces, esa es una cuestión que todavía está por verse para ver cuál es la calidad operativa que todavía tienen nuestras fuerzas de seguridad del Estado. Aparentemente, con el decreto de estado de excepción en el cual se decreta la conmoción interna y conflicto interno armado, es decir, una guerra civil, y hay un estado de guerra en Ecuador, nuestras Fuerzas Armadas tienen la capacidad de actuar contra todos los grupos de delincuencia organizada como si fueran grupos beligerantes de combate. Es decir, Fuerzas Armadas los ve directamente como objetivos militares, a los cuales se los divisa y se los ataca. Eso sí, una vez que se rinden y se les tiene que aplicar las reglas de la Convención de Ginebra porque serían prisioneros de guerra de grupos beligerantes no estatales, ¿no? Qué interesante. Bueno, te agradezco que nos den por lo menos esta visión, y la has separado, has hecho esta taxonomía muy bien entre el corto plazo, lo que hace falta ahora, sí, claro, y el medio plazo, que es la batalla de las ideas de nuevo y tratar de desmontar todo ese armatoste ideológico que han construido. Y un tema económico, José, porque, a ver, y un tema económico y sociológico, los jóvenes que se meten a las bandas, a ver, este es un tema que no es real, la relación pobreza-crimen. Sí. Muchísima gente pobre en Ecuador no es criminal. Y podemos hacer el estudio hace 50 o 100 años, la tasa de criminalidad de Ecuador era muchísimo más baja. Es más, hace 30 años era más baja. Sí, sí, lo estudiamos. Materialmente, en términos absolutos y relativos, la población de Ecuador era más pobre hace 100 años que hoy. Por lo tanto, no vamos a encontrar una correlación pobreza y crimen. La correlación sí está en pérdida de disciplina civil, inmoralidad, y la inmoralidad involucrará cuestiones de disminución de la religión, de los hijos nacidos dentro del matrimonio, la ruptura de la familia, todo este tipo de cuestiones. Entonces, lo que pasa es que muchos hombres jóvenes crecen en las calles, aprenden la manera de las calles, y en la calle la supervivencia es la ley del más fuerte. Entonces, en esta estrategia de vida rápida que tienen los jóvenes, dice, a ver, yo veo que ese tipo que está allá tiene la mejor cocaína, el mejor whisky, las mejores mujeres, le tienen miedo, si alguien lo ve mal te pega un tiro. ¿Qué hace él? Es narcotraficante, contribuye al lavado, es sicario. Entonces no es que se hacen delincuentes porque son pobres, es que se hacen delincuentes miembros de estas bandas porque quieren escalar en la jerarquía social y tener estatus y poder. Fíjate. Por eso me refería a que este problema sociológico es un problema sociológico que se puede corregir, pero requiere los cambios institucionales dentro del estado de partidos que son necesarios, pero eso en el corto plazo evidentemente no es algo que se pueda realizar. En el corto plazo es la medida de necesidad que tanto hemos hablado nosotros, que es el golpe sobre la mesa mano militarum, y ahí lo que se tenga que programar, que ya la ciencia lo ha determinado, no estamos descubriendo nada nuevo. Así es. Así, sí, yo creo que has comentado algo también muy interesante y que ataca el paradigma socialdemócrata, ¿no? Que es decir, las personas las quieren hacer vivir ahora gobernadas por sus instintos, sin ningún tipo de yo represor. Generan un yo ideal, en este caso el narcotraficante que le va tan bien, que tú has descrito, y en consecuencia se olvidan de una cosa. Y la cosa importante de la que se olvidan es de que en esa jungla siempre gobierna el animal más fuerte. Es decir, en esa jungla no hay ley. Es decir, gracias a tener cierta represión a través de los jueces, a través de las leyes, a través de la policía, a través de la religión, a través de la universidad, a través de las oposiciones a los puestos públicos, gracias a tener esa represión o cierto nivel de represión, ¿vale? Gracias a tener eso es que logramos poder convivir entre nosotros. Porque si no tenemos eso y vivimos simplemente guiados por las pasiones, pues Gustavo y yo queremos ser como ese señor porque le va fenomenal, pero entonces nos acabaremos matando, destrozando el país, destrozando nuestras familias, etcétera, ¿no?
yo creo que también haces ahí una puntada muy fina. Sí. Oye, ¿cómo tú vas a creer que, mira, que como evidentemente el crimen organizado tiene una estructura de escala, hay grupos más potentes, más grandes, que en sus patas más bajas tienen banditas que son barriales y las banditas barriales se coordinan y obedecen a bandos superiores. Pero cuando ya está ahí el caos, las banditas pequeñas también quieren una tajada de la acción. Entonces, porque dice, ya no solamente le vamos a prestar protección, cuidado logístico y sicariato a los grupos criminales más potentes, sino que nosotros también vamos a ejercer un control, digamos, local del barrio y del territorio. Entonces vamos a comenzar a cobrar protección y vamos a comenzar a cobrar vacunas. Vacunas es la extorsión, ¿no? Y se paga el pizzo, como decían los italianos, que pagaba por la protección. Entonces, esa ola generalizada de la extorsión trae consigo que el mismo mercado que quieres explotar para tener rentas se deprima. Correcto. Porque ya tienes tú una sobrecarga de la extorsión que las personas que pagan el impuesto de la extorsión prefieren cerrar ya operaciones, ya no tener actividad económica o los comienzan a matar. Entonces, el mismo mercado que quieren explotar lo quiebran, precisamente porque esa ley del más fuerte genera una descoordinación total. Porque no puede haber posibilidad. O sea, ni siquiera pueden poner un orden los mismos criminales. Hay un doctorado extraordinario en Estados Unidos que presenta esto de la Reconquista española. En la misma línea, en el sentido de que esa supuesta cohabitación entre las diferentes religiones no fue tal. Había una religión que explotaba a las otras dos y cuando a las otras dos ya no se le pudo explotar más, se deprimió todo y los de arriba conquistaron a los de abajo. Es un doctorado que te tengo que enviar, es buenísimo, buenísimo, de un profesor de Chicago, extraordinario. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque yo creo que tenemos que volver a conectar otro día, tenemos que estar muy atentos a si se soluciona la situación en el Ecuador, por lo menos a corto plazo, para que se pueda volver a la paz social, la gente pueda volver tranquilamente a trabajar, a visitar a sus familias y a llevar una vida normal. Y bueno, agradecerte desde luego el tiempo que has pasado con nosotros, Gustavo, ya llevábamos un tiempo sin hablar y te lo agradezco muchísimo. Y bueno, a todos ya sabéis que nos podéis ver en el canal de YouTube y en muchos otros lugares en abierto, en programas como los de Geopoder Actualidad, y aquellos que queráis criterios más profundos, pues os esperamos en geopoder.net, donde podéis descubrir contenidos pues mucho más atinados, mucho más profundos y que reservamos para una comunidad cerrada de colaboradores y de seguidores con los que trabajamos habitualmente. Gustavo, de verdad que no pase nada, estate vigilante, cuida de la familia y un abrazo muy grande. Gracias, José. Acá estaremos dentro de las capacidades de cuidado que podamos tener las personas a nuestro alcance. Creo que estamos siendo responsables dentro de lo que se puede y bueno, esperemos los que somos creyentes que el Ecuador, un país consagrado, el consagrado al corazón de Jesús, haga valer su estatus de nación predilecta del cristianismo. Bueno, que así sea. Que así sea. Un abrazo también grande a nuestro querido amigo Xavier Bermúdez, que se ha ocupado de los mandos técnicos y al que le damos las gracias. Un abrazo. Un abrazo.